Esta es la clase de diseño de fundaciones superficiales de la materia mecánica de suelos y geología, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, en el primer cuatrimestre de 2020, limitados por la emergencia del coronavirus. Este es el índice de la presentación. Vamos a pasar por estados límite, diseños para estado límite último y de servicio, incertidumbre de los parámetros geotécnicos, el concepto de presión admisible y vamos a hablar de la norma CIRSO 402 que está en redacción. Les recomiendo mirar este video del profesor Atkinson en virtualuniversity.issmg.org. Definiciones. Una fundación superficial es una estructura de transferencia de cargas que interactúa con el terreno a través de la superficie de contacto inferior, la base. Esta es la fundación, la vamos a llamar típicamente zapatas o bases, pueden ser zapatas aisladas, cuando tienen una longitud y un ancho relativamente similares, zapatas corridas o vigas de fundación, cuando tienen una dirección esencialmente infinita, o plateas, cuando tienen extensión importante en ambas direcciones. La nomenclatura que vamos a usar está presentada aquí. Estamos siguiendo los lineamientos de la guía española para el diseño de fundaciones superficiales. Aunque muchas de las cosas que vamos a recomendar no se ajustan exactamente a esa guía, en general ustedes pueden tomar la guía española como bibliografía de referencia. Estados límite. El estado límite último es una combinación de cargas y resistencias en la cual la estructura está a punto de fallar, por ejemplo en el caso de una zapata que se hunda en el suelo. El estado límite de servicio es la combinación en la que la estructura sale de servicio aunque no falle, por ejemplo que el asentamiento de la zapata sea excesivo y eso por ejemplo puede hacer daño a la columna que hay arriba de la zapata o a una viga que hay arriba de la columna. Y el estado límite extremo es una combinación que tiene un periodo de recurrencia mayor que la vida útil de la estructura. Por ejemplo, el asentamiento de una zapata por acción sísmica sería un estado límite extremo. Los estados límites últimos aplicados a fundaciones superficiales podrían ser pérdida de estabilidad global porque falle el suelo detrás de la fundación y la fundación se mueva con el suelo como un cuerpo rígido, que la zapata falle por deslizamiento, por capacidad portante, o sea que se hunda en el terreno, como un cuerpo rígido el hormigón, pero hundiéndose en el terreno, o una falla combinada o estructural en la cual durante el proceso de falla además hay una falla de la estructura de hormigón en sí misma. Los métodos de diseño de fundaciones superficiales pueden ser directos, cuando se verifica cada estado límite en forma independiente, voy para atrás, cada uno de los estados límites último y de servicio con una fórmula o procedimiento separado. Y entonces, en los métodos directos para estado último, habría que encontrar una fórmula, un mecanismo de falla, asumiendo típicamente comportamiento rígido del plástico. Por ejemplo, los métodos de equilibrio o estado límite podría ser para falla global Bishop, o para capacidad de carga o carga última Basic o Brinch-Hansen. Y estados límites de servicio en los que se asume esencialmente el comportamiento elástico y nosotros ya vimos el método de Schmermann para estimar el asentamiento de zapatas. Eventualmente podríamos apartarnos de la condición elástica si tenemos una situación en la que prevalece compresión isométrica, o sea, si hay algún suelo debajo de nuestra fundación que consolida en compresión primaria por la carga adicional impuesta por la fundación. También tenemos los métodos indirectos, que son correlaciones con ensayo de campo y laboratorio, por ejemplo, SPT o CPT, que cubren el estado límite último de servicio a la vez. Tenemos métodos numéricos, que resuelven los estados límite último y de servicio a la vez, pero no permiten aislar cada estado límite para su análisis independiente. No podemos analizar estabilidad de taludes sin considerar capacidad de carga o capacidad de carga sin considerar estabilidad de taludes en los métodos numéricos. Y después están los métodos básicamente desarrollados alrededor de los ensayos de carga, en los que el diseño de un conjunto grande de fundaciones similares se resuelve construyendo una fundación o dos, ensayándolas y comprobando cuál es su comportamiento para de ahí
tomar decisiones de diseño para el resto de las fundaciones. Esto es muy común en estructuras prepensadas, premoldeadas para fundaciones de obras lineales como por ejemplo torres de protección. El proceso de diseño viene por un muestreo, un modelo de análisis que tiene en cuenta las cargas y las resistencias de los diferentes materiales y la forma en que falla. Esto podría ser, por ejemplo, la fórmula de capacidad de carga de Terzaghi, y con ella se hace el diseño de la fundación teniendo en cuenta todas las incertidumbres que hay en el modelo, en las cargas y en las resistencias. Hay otra manera vieja que queremos abandonar, que es tomar un código que nos dice adopte una carga tanto, una resistencia tanto, haga la cuenta y llega a un cierto factor de seguridad. Esa manera, la que está acá, digamos, explicada como códigos de práctica, queremos dejarlas atrás. Vamos a tratar de desarrollar a lo largo de este curso este procedimiento. Bien, diseño para estado límite último. Vamos a pensar la cosa como LRFD. Vamos a usar la técnica LRFD para fundaciones superficiales. Entonces la carga última nominal minorada tiene que ser mayor o igual que la carga normal mayorada de sub D, donde normal quiere decir normal al plano de la zapata, al plano de contacto entre zapata y terreno. Ya lo vimos en la fórmula, en la clase sobre la fórmula de capacidad de carga. Entonces de la superestructura bajan ciertas combinaciones de carga, combinación 1, 2 hasta la n, que tienen al peso propio un cierto coeficiente de mayoración. La sobrecarga en este caso no está, pero aquí está mayorada, pero el peso propio tiene una mayoración menor, y salen conjuntos de cargas mayoradas. Para cualquiera de todas de estas es un valor de esta B sub D, y todas tienen que ser menor o igual a R sub D, que es la carga última nominal minorada de diseño de nuestra fundación. Tenemos aquí un caso. Las fuerzas horizontales y los momentos flexores que actúan sobre la zapata, en la fórmula de capacidad de carga, no aumentan la carga. En la fórmula de capacidad de carga, las fuerzas horizontales y los momentos reducen la resistencia. Recordemos que el cálculo de la carga última, según la fórmula de Lynch-Hansen o la fórmula de Bessick, tiene en cuenta factores de forma, inclinación y un área efectiva, que tiene a su vez en cuenta la existencia de momentos flexores, además de cargas normales. O sea que las fuerzas horizontales y los momentos flexores, en el problema particular de la capacidad de carga, aparecen en este lado de la fórmula. Bien, entonces el cálculo de la carga última nominal, R por resistencia, la K por característica, proponemos método directo, o sea, una cuenta. Lo calculamos con la fórmula de Bessick para fundaciones superficiales. También se puede usar la fórmula de Lynch-Hansen, son casi iguales. Los parámetros resistentes de diseño podrían ser el valor medio de un parámetro, por ejemplo, del ángulo de fricción interna, o un valor característico, algún valor que tenga una probabilidad de no ser alcanzado determinada a priori. Y después, valores nominales determinísticos para las dimensiones. La base tiene un ancho D, una longitud L, un espesor del hormigón D y una profundidad de fundación D minúscula, y todos estos los tomamos como valores ciertos, no como variables aleatorias. El agua freática la colocamos en el nivel más alto creíble, y con esto calculamos R sub K. Como R sub K, que es la resistencia, la carga última nominal, tiene términos de inclinación. Estos términos de inclinación dependen de la componente normal a la base y las fuerzas paralelas a la base H en X en Y, y el área efectiva, que depende de la fuerza normal a la base y de los momentos flexores. No hay un criterio único. NCHRP usa los valores de fuerza normal, cargas horizontales y momentos flexores no mayorados. El Eurocódigo 7DA2, por ejemplo en España, usa estos valores mayorados, y el Eurocódigo 7DA2 asterisco, que se usa en Alemania, usa esto no mayorado. La diferencia es importante, no vamos a elaborar aquí, que no tiene sentido hacer mucho análisis en este momento de la clase.
El cálculo de la carga de última de diseño, R sub D es más chica que R sub K, por un factor de minoración, reduction factor en inglés, RF. Entonces la carga límite de diseño ULS-RD es una carga última minorada respecto de la carga característica, y la minoración ocurre a través de un coeficiente de minoración RF que tiene en cuenta la incertidumbre de los datos adoptados como determinísticos, las cosas que dijimos que no vamos a mirar si varían o no, como las dimensiones de la zapata, cuota de fundación o la posición del agua freática. La incertidumbre del modelo de cálculo, o sea, qué tan preciso es la fórmula de Brinch-Hansen, la de Besic o la que usemos. Y la confiabilidad de objetivo, cuál es la probabilidad de falla tolerada por nuestra comodidad para el tipo de construcción que estamos diseñando. Por ejemplo, en viviendas e industrias podemos apuntar a un beta de 3, que corresponde a una probabilidad de falla de 0.13%. Para hospitales vamos a querer una probabilidad de falla algo menor, y para puentes o infraestructura crítica vamos a querer probablemente una probabilidad de falla algo menor. Por ejemplo, si beta es 3,5, la probabilidad de falla es 0.02%. Una de las fuentes de incertidumbre que tenemos es la definición en sí misma de carga última cuando hacemos ensayos de carga. Acá se ven 4 curvas presión, asentamiento, y puede verse que es imposible aquí definir claramente cuál es la carga última máxima. La base se va hundiendo y siempre va creciendo, y excepto en este caso, que se acaso un valor máximo y después cayó, la carga siempre sigue creciendo. El criterio que se adoptó es asumir que la carga última es el punto en el cual la curva carga-asentamiento se pone razonablemente lineal. Aunque tenga una pendiente ligeramente creciente, como estos casos, a partir de acá ya es esencialmente lineal. Entonces, a medida que va reduciendo su curvatura hasta que se pone lineal, vamos creyendo una relación carga-hundimiento, pero a partir que llega aquí y sigue para abajo, este efecto es esencialmente el hecho que la base se está enterrando, está aumentando su tapada y están aumentando los términos V sobre V de capacidad de carga o D chica, la profundidad de fundación, pero no queremos tener en cuenta estos fenómenos para calcular la carga última. Entonces la carga última convencional es cuando la curva carga-asentamiento alcanza su pendiente mínima, no cero, la más chica de todas. En esta curva, este es el primer punto donde ya se alcanza esta pendiente, en este es el primer punto donde ya se alcanza esta pendiente. Estos valores son los que vamos a comparar cuando comparemos un ensayo contra un valor calculado R sub K. Bien, dentro de la fórmula de capacidad de carga, la máxima incertidumbre del cálculo la trae el término n sub gamma, para el cual no hay una solución analítica, una fórmula analítica deducida por teoría de plasticidad. El término n gamma de la fórmula de Besic, también de la Brinch-Hansen y la de Terzaghi, aportan casi todo el desvío de la fórmula de capacidad de carga. Acá tenemos una gráfica publicada en NSHRP 2010, en el que vemos ángulo de fricción interna entre 42,5 y 47 grados, y acá lo que vemos, el 1 sería el cociente entre la capacidad de carga medida en ensayo, cada punto es un ensayo, dividida por la capacidad de carga calculada. 1 sería exacto, pero ocurre que estos son los puntos, y quiere decir que la capacidad de carga medida en los ensayos es sistemáticamente superior a la capacidad de carga calculada con la fórmula de capacidad de carga de Besic para este rango de ángulos de fricción interna. Recuerden, hay muchas fórmulas para el término n gamma. Acuérdense, no tiene una solución analítica. Bueno, en realidad, por análisis límite y sin que haya una fórmula, Liamin y Martin independientemente calcularon valores exactos, pero no hay una fórmula cerrada. Salgado en 2008 ajustó los resultados de Martin y de Liamin con esta expresión: n gamma igual a nq-1 tangente de 1.32 phi, y para comparar, acá no hay ningún coeficiente, acá hay Brinch-Hansen tiene un 1,5 y Besic tiene un 2, este es menos 1, esto es menos 1, esto es más 1, y acá es tangente de 1,32 phi, de phi y de phi. O sea, son similares.
Acá los grafiqué, los puse juntos y los grafiqué y podemos ver que tenemos en azul a Besic, en anaranjado a Brinch-Hansen, en verde a Salgado. Entonces, si miramos cómo se portan uno respecto del otro entre 20 y 40 grados, el término N gamma que da la fórmula propuesta por Salgado es muy similar al de Brinch-Hansen, y eso es la práctica en la Argentina. Entre 40 y 60 grados, el término N gamma propuesto por Salgado se va acercando y se hace muy similar al de Besic. Y si miramos el comportamiento entre 0 y 10 grados, el término propuesto por Salgado es esencialmente el mismo que el término de Brinch-Hansen, mientras que el de Besic es muy diferente. No es que esto sea muy importante, pero es muy diferente por el hecho de que uno tiene un +1 y otro tiene un -1. Eso se nota acá entre 0 y 10 grados. Ahora, si miramos la película completa, en realidad los tres son muy parecidos entre sí. Pero bueno, voy para atrás para recordar que todo el error de la fórmula de capacidad de carga viene aportado por el término N gamma. Estos son los ensayos, esto es en línea colorada, el valor medio de la data, del desvío de los ensayos, y en punteado abajo el valor medio del desvío de N gamma. O sea, que la línea colorada y la punteada estén prácticamente coincidentes indican que el error que medimos entre el calculado y ensayo de carga está atribuible esencialmente al error introducido por el término N gamma. Bien. Los factores de resistencia de algunas normas para la fórmula de Besic: el Eurocode 7DA2, que para todo tipo de estructuras apunta a un beta objetivo, una confiabilidad entre 3 y 4, tiene parámetros característicos prudentemente elegidos. No dice con claridad cómo elegir los parámetros C, Φ, resistencia al corte, nada SU. Los factores de carga son 1,35 para peso propio y 1,50 para carga viva. Hay muchos factores, elegí solo dos para que tengamos una idea de los números. El factor de resistencia, que pone 0,70, un valor elevado, pero está asociado a parámetros prudentemente elegidos. La reglamentación NSHRP norteamericana, que es para puentes, calibrada para aproximadamente beta 3,50, busca parámetros característicos medios, no prudentemente elegidos, sino el valor promedio, o sea, más alto. Factores de carga que para carga viva sola para carga peso propio solo es 1,50, más grande que esto, pero solo, o para cuando tenemos peso propio y cargas operativas es 1,25 y 1,75 contra 1,35 y 1,50, pero esto está sacado para construcciones civiles, esta es para puentes. Y los factores de resistencia son muy amplios, el rango entre 0,4 y 0,8, pero esto hay que tomarlo en cuenta respecto del hecho de que los parámetros característicos son medios. Voy a hablar más de este rango en la siguiente figura. Y después tenemos nuestra norma SILSOC de Argentina, que son para construcciones civiles. Ya la norma SILSOC tiene los factores de carga puestos, pero los factores de resistencia, SILSOC 402, todavía está en redacción, no la tenemos disponible todavía. Entonces, miremos este rango tan grande de factores RF según NSHRP. Distingue entre suelos naturales y suelos controlados. Y pone un valor de RF para carga vertical, sea centrada o no, carga inclinada, y si es inclinada y excéntrica. Y también lo hace función de Φ. ¿Por qué tanto? Bueno, pensemos un poco. Para los suelos naturales, dice que el ángulo de fricción interna se determina con el ensayo SPT. Recuerden que el ensayo SPT tiene mucha dispersión. Mientras que para los rellenos, la norma estima que el ángulo de fricción interna se determina por ensayos de laboratorio, que tienen muchísima menos dispersión. Acá hay un punto. O sea, unas dispersiones muy diferentes. Además, ¿por qué depende del ángulo de fricción interna? Porque a medida que crece el ángulo de fricción interna, va creciendo el desvío de la función N gamma. Entonces la función N gamma de Besic se pone
conservadora para ángulos de fricción interna relativamente altos y poco conservadora para ángulos de fricción interna más bajos. Entonces, para ángulos de fricción interna más bajos hay que penalizar el resultado por un valor más reducido que para ángulos de fricción interna más altos. Si pudiéramos resolver esta dependencia del desvío de n gamma con la fricción, entonces no necesitaríamos varios números de RF1 para cada ángulo de fricción interna, sino que podríamos usar uno solo. Para eso, por ejemplo, es tentadora la corrección que propone Salgado 2008. Pasemos al estado límite de servicio. El objetivo en el estado límite de servicio es que los desplazamientos de la estructura sean compatibles con las limitaciones de la superestructura. O sea, la fundación, si se hunde o no se hunde, no es muy importante. Lo que no podemos tolerar es que el edificio que hay arriba de la fundación se hunda. Entonces, los desplazamientos de la zapata se calculan con parámetros medios del terreno, no parámetros reducidos, característicos o minorados, sino los más probables. Y con las acciones traídas por la superestructura que no se mayoran, son los valores más probables. No hay un valor correcto de desplazamiento máximo tolerable. Los límites aproximados usuales en Argentina son un asentamiento absoluto de 5 centímetros y un asentamiento relativo entre dos bases cercanas, 1 y 2, de la longitud sobre 500, donde L es la distancia entre las dos zapatas, asumiendo que hay alguna estructura que las conecte, ¿no? Tengo la zapata 1, la zapata 2, cada una con su columna y una viga que las une. Ahí necesito el L sobre 500. Si estas dos zapatas no están unidas por una estructura arriba, no tiene ninguna importancia el cálculo del asentamiento relativo. Las normas también limitan la excentricidad que puede tener la carga para limitar el despegue de la zapata respecto del terreno. Si el momento dividido el esfuerzo normal es muy grande, la excentricidad de la carga respecto de la fundación es muy alta y la zapata se despega parcialmente del terreno. En el estado de servicio hay que estimar asentamientos y van a encontrar muchas correlaciones entre el número de golpes del CPT o cualquier otra cosa, por ejemplo arena densa y cosas por el estilo, y una estimación del asentamiento, una manera muy vieja de trabajar, muy incompatible con la filosofía que queremos darle al curso y a esta disciplina, de manera que los invito a que usen correlaciones entre asentamiento y SPT únicamente si quieren ir al recuperatorio. La curva carga-asentamiento de una zapata en servicio. En servicio, el asentamiento de las zapatas es cuasi elástico lineal. Uno ve acá curvas que no son elástica lineal, pero miren el movimiento en milímetros y la carga, pero cuando dividimos el movimiento por el ancho de la zapata, ponemos la tensión, entonces nos quedan todas superpuestas y el comportamiento es básicamente lineal hasta que, digamos, el asentamiento se hace 2,5% del ancho de una zapata, que en una zapata de 1 metro son 2,5 centímetros. O sea, este punto corresponde a un asentamiento de 2,5 centímetros, que ya es un valor muy razonable. Este punto corresponde a un asentamiento de 5 centímetros. Siempre estamos muy lejos de la falla. Ahora, entonces, si el asentamiento es cuasi elástico lineal, con un valor de módulo de Young un poco reducido por el nivel de tensiones, podemos aplicar el método de Schmermann, que es el que empleamos, el que explicamos en la clase de elasticidad hace muy pocas clases atrás. Todo esto se hace en servicio con cargas no mayoradas, o sea, con los valores más probables de las cargas. La no linealidad se expresa solo con asentamientos grandes, por lo que, ¿para qué hacemos el ULS? ¿Para qué nos preocupamos de esta cosa? ¿Hasta dónde llega allí? Bueno, la respuesta es que la linealidad, la no linealidad solo se manifiesta con asentamientos grandes, excepto en zapatas en arcilla no drenada, cuando podemos tener falla catastrófica para pequeños niveles de asentamiento. Recuerden esta filmina, que la vieron en la primera clase de este curso, pero también en la clase de Introducción a la Ingeniería, del curso de Introducción a la Ingeniería en el primer año de vuestras carreras. Este es un buen ejemplo de cuando podemos alcanzar el estado límite último de una fundación. Acá tenemos
ejercicio hecho por Cueto, Ignacio Cueto, el año pasado, me olvidé aquí de poner el crédito, en el cual con un modelo numérico simple se hace la curva carga-asentamiento en condiciones drenadas para diferentes rangos de parámetros, son todas casi iguales, y la curva carga-asentamiento en condiciones no drenadas en este modelo con los mismos parámetros. La curva carga-asentamiento no drenada básicamente es esto, y alcanza su valor último para un desplazamiento de menos de 1 centímetro para este ejercicio. Mientras que aquí 1 centímetro está aquí lejísimos de cuando nos acercamos a la carga que podríamos llamar última. Entonces sí tiene sentido el ULS, no es cierto que no hace falta calcular el estado límite último, aunque la realidad es que en condiciones drenadas, o sea cuando el ángulo de fricción interna es 30, 35 grados, una cosa así, nunca controla el diseño de la fundación. Cuando en condiciones drenadas, el diseño de la fundación queda siempre controlado por asentamientos. Tenemos que agregar, si es que hacen falta, los asentamientos por compresión inelástica. O sea, cuando hay consolidación allá abajo. O sea, nosotros tenemos un terreno y está quieto y ya está todo normalmente consolidado. Le hacemos una construcción grande encima como un hotel, un supermercado. Eso es un peso adicional y ese peso adicional puede inducir consolidación primaria, compresión primaria en algún estrato del suelo que haya debajo. Si lo queremos resolver a mano, aproximadamente, podemos calcular la distribución de tensiones en el terreno por la acción simultánea de todas las cargas permanentes no mayoradas, hacer hipótesis razonables de distribución de cargas de alta probabilidad de ocurrencia y de larga duración. Por ejemplo, si tenemos un tanque lleno de líquido, y siempre está lleno de líquido, aunque esa no es una carga muerta, no es peso propio, está siempre, entonces influye en el asentamiento del tanque. En cambio, el viento actúa durante muy cortos periodos de tiempo y no influye en el asentamiento de una fundación. Entonces, con este procedimiento podemos calcular los asentamientos totales y diferenciales en cada punto con la teoría de compresión unidimensional. Con esto calculamos las tensiones verticales en cada punto del estrato que va a consolidar y aplicamos teoría de compresión unidimensional y estimamos los asentamientos asociados. Ahora, estando avanzando el siglo XXI, podemos aplicar métodos numéricos. Aquí otra vez, una filmina de la clase de Introducción a la Ingeniería, en la que le recuerdo el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, que cuando estaba en construcción tenía 6 escalones para subir a él, y ahora tiene 6 escalones para bajar, porque se asentó más de 2 metros a lo largo de este siglo. Solo en 1909 hubo 27 centímetros de asentamiento diferencial entre diferentes esquinas del mismo palacio. Claro, esto no lo vamos a arreglar con el método de Schmermann, aquí hay que resolverlo incorporando el efecto de la compresión edométrica. En el siglo XXI, esto no hace falta hacerlo con Excel. Podemos aplicar modelos numéricos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de las fundaciones de un reactor nuclear, que nos permite en una sola filmita mostrar el efecto, digamos, la capacidad de diseño con modelos numéricos. Los modelos numéricos permiten efectuar predicciones ajustadas del comportamiento del servicio, tienen en cuenta la secuencia constructiva, la interacción terreno-estructura, la duración de cada una de las cargas, en compresión primaria y eventualmente secundaria, la fluctuación de napas freáticas, lo que quieran agregar. Hay que emplearlos bien, no son fáciles de calibrar, pero bien empleados son más confiables que los métodos analíticos. Entonces, acá tenemos dos videitos. El de arriba es las cargas, el de abajo es la respuesta. Entonces, acá arriba tenemos los diagramas de carga y aquí abajo tenemos las salidas del modelo. En la platea de fundación para un reactor atómico experimental, el requisito de diseño es que el asentamiento sea uniforme, con cargas muy diferentes. Déjenme arrancar esto, porque por alguna razón lo paré. Y el riesgo geotécnico es la existencia de arcillas, de aquí abajo las que son acá azules, normalmente consolidadas, pero con 12 millones de años. Y entonces, con un modelo numérico 3D que tenga en cuenta las diferentes cargas y su secuencia de aplicación, se puede estimar el estado de tensiones que se produce en toda la masa del suelo, incluyendo
el estado de tensiones que llega a estas arcillas, evaluar cuánto es el asentamiento inducido e incluso, como esto va a generar una forma en la fundación que no va a ser un asentamiento uniforme, nos permite estimar cuántas son las necesidades estructurales adicionales que tiene el sistema, o sea, cuántas armaduras más hay que poner y dónde en esta fundación para tener en cuenta el fenómeno de la compresión ediométrica de arcillas que están ahí a 60 metros o 50 metros debajo del plano de fundación, tienen 12 millones de años. Esto es un reactor construido que está en Ezeiza. Bien, pasemos a la incertidumbre de los parámetros geotérmicos. Los suelos tienen propiedades mecánicas variables, no son materiales hechos por el hombre, tienen mucha variabilidad aleatoria. Además tomamos muy pocas muestras del terreno y en la toma de muestras cometemos a veces serios errores. Por ejemplo, acá tenemos, estos puntos representan alguna propiedad, por ejemplo el peso unitario, la resistencia del corte no drenada con la profundidad. Y vemos que hay alta variación. Esa variación, esa dispersión es del terreno, no hay nada que podamos hacer. Es verdad, entre este punto y este punto, el terreno naturalmente tiene diferente resistencia al corte no drenada. Pero el valor promedio de eso es este 1. Ahora, cuando nosotros sacamos muestras y encontramos aquí 3, elegimos la peor, acá encontramos 2, elegimos la peor, acá encontramos 3, elegimos la peor, de manera que lo que nosotros vamos a tomar para diseño es el promedio de los peores. Y además vamos a sacar una muestra con un ensayo y al sacar la muestra vamos a alterarlo, típicamente eso reduce la resistencia del material, esa alteración, cuando lo ensayamos en laboratorio, y vamos a interpretar conservadoramente, de manera que esto es el valor promedio de la resistencia al corte no drenada del terreno. Este es el valor de diseño que solamente lo podemos medir en laboratorio. Y entonces cuando vamos a medir en laboratorio, este es el que terminamos adoptando, que puede ser significativamente menor que este o no, depende del terreno y de nuestros procedimientos experimentales. ¿Y qué efecto tiene esto en el cálculo de la carga última? Bueno, los desvíos sistemáticos, o sea que se corre siempre por el mismo lado, y las dispersiones grandes terminan teniendo impacto y hay funciones de distribución de probabilidad para describir la incertidumbre de diferentes términos, por ejemplo con el SPT y con el CPT. Pueden encontrar algunos valores de corrimiento relativamente importantes y algunas expresiones, digamos, para corregir. Quiere decir que el tema se estudia, se reconoce el hecho de que hay incertidumbre por la variabilidad aleatoria aumentada por el método de extracción de muestras, aumentado por el proceso de selección de muestras y de resultados. Entonces tenemos estos parámetros del terreno. No existen, no son parámetros del terreno. Lo que tenemos son parámetros de entrada de un modelo que vamos a hacer nosotros del terreno. Así que nosotros vamos a hacer un dibujo en el que asumimos ciertos estratos nosotros con un lápiz, y en cada estrato vamos a elegir un peso unitario, una resistencia al corte no drenada y una fricción efectiva. Pero eso es un modelo hecho por nosotros y le vamos a poner parámetros al modelo, no al terreno real. El terreno real tenía estos parámetros, todos variables, y nosotros vamos a elegir este parámetro. Y va a ser casi siempre uno solo. Entonces, el tipo de campaña geotécnica, solo SPT y CPT, también ensayos de laboratorio. Bueno, esa es la campaña. Y tanto como el terreno, arcilla, arena, sobreconsolidada, densa, suelta, todas esas cosas determinan la incertidumbre del resultado. Tengo el terreno, tengo una medición in situ, que tiene su dispersión de datos, incertidumbre estadística, y la dispersión de datos tiene variabilidad aleatoria y errores de medición. Y vamos al modelo de interpretación, cómo paso del SPT al ángulo de fricción interna, y ese modelo también tiene incertidumbre, entonces tengo un parámetro estimado. Y acá este gráfico, escrito por Moroney en 1956 y reproducido por Kulheuwe y Main en el manual EPRI 1990, muestra que cuando uno sale de acá y llega aquí, tiene esta nube de puntos, y en las correlaciones que van a encontrar una línea recta así. Es deshonesto presentar esto, que quería decir, por ejemplo,
presión admisible en función del número de golpes. Es deshonesto presentar eso cuando está basado en esto. No hay una buena relación entre la presión admisible y el número de golpes del ensayo SPT. Entonces, miren la determinación del ángulo de fricción interna con ensayos in situ. Tenemos incertidumbres epistémica y aleatoria. La epistémica, la correlación entre SPT y ángulo de fricción interna tiene alta dispersión, y con el CPT también tiene alta dispersión, pero es más moderada. Acá tienen los valores, ángulo de fricción interna, SPT, entonces me paro con SPT 30 y te puedo tener de 38 a, no sé, 44 grados. Esta diferencia es grande. Y lo mismo con el ensayo CPT, que en principio tiene un poco menos, pero solo un poco menos de dispersión para el ángulo de fricción interna. Aquí en esta tabla incluyo la dispersión de resultados de mediciones de parámetros con ensayos in situ, y podemos ver, por ejemplo, que el ángulo de fricción interna con CPT tiene 10 a 15, con SPT tiene 15 a 20. Y la resistencia al corte no drenada, con CPT tiene 30 y 40, y con SPT 40 y 60. 40 o 60 quiere decir que yo mido 100 y puede ser cualquier cosa entre 100, entre 50 y 150. Y ensayos de laboratorio. Si vamos a medir la resistencia al corte no drenada con un ensayo triaxial no drenado bien hecho, la dispersión es mucho menor. Puede ser del orden de 20%. En cambio, si lo vamos a medir con el ensayo SPT, tiene 50%. Entonces, por ejemplo, para el ensayo, para determinar la resistencia al corte no drenada, simplemente no use el SPT. Imaginemos que queremos usar una resistencia al corte no drenada que tiene un 80% de probabilidad de ser excedida. Este es un valor razonable y es el que vamos a recomendar más adelante. El cálculo para calcular el valor de diseño característico SU 80% es el valor medio de la resistencia al corte no drenada menos 0,84 por el desvío. E imaginemos que tenemos un valor medio de 100 kilopascales. Si este valor medio lo hemos determinado con el SPT, que tiene un coeficiente de variación del orden del 50%, el desvío es 50, con lo que el valor de SU para el diseño es 60 kilopascales. El valor medio es 100, pero solo puedo tomar 60. Si uso un CPT, puedo tomar 70. Y si hago triaxiales no drenados, puedo tomar 80. La diferencia entre 80 y 60 es 30-40%, o sea, alguien que haga la cuenta, de economía en el tamaño de la fundación, porque es 30-40% más resistencia, a pesar de que el valor medio de la resistencia medida con SPT y con triaxial es el mismo, porque el triaxial tiene menos dispersión, puedo usar con confianza un valor mayor. Hablemos de la presión admisible. La presión admisible es un concepto erróneo, viejo, obsoleto y muy usado. La carga máxima de servicio de una zapata debe ser aquella que asegure que todos los estados límite de diseño tengan una seguridad adecuada. Entonces la carga máxima admisible de una zapata, la que podemos usar, depende del tamaño de la zapata. Para pequeñas zapatas sometidas a cargas verticales en suelos duros, usualmente se adopta una presión de contacto baja, mucho menos que lo que daría la fórmula de estado límite último o aún la de servicio. Y entonces el asentamiento va a ser muy pequeño, la seguridad va a ser enorme, y el dueño va a estar feliz porque el costo de esa fundación quizás no sea muy grande, porque el suelo de todas maneras es duro. Ahora, esta presión de contacto, dimensionada para, por ejemplo, la zapata más cargada, después se usa para calcular el tamaño de todas las zapatas de un mismo edificio. Entonces, como venimos, tenemos la carga máxima que depende del tamaño de la zapata, entonces es incorrecto usar la misma presión de contacto para zapatas de diferente tamaño. Pero es práctico y se usa en el 99% de los casos como mínimo. Entonces, si vamos a elegir una única presión de contacto y la vamos a llamar presión admisible para todos, tenemos que verificar los estados límite para la zapata más cargada, dividir la carga máxima que nos da por el área de esa zapata y calcular esta presión admisible, usar esta presión admisible para calcular el área de todas las demás zapatas y rogar a que el Supremo nos pille confesados, porque no todas las zapatas van a tener la misma probabilidad de falla,
y no todas las zapatas van a tener el mismo asentamiento. En suelos duros, la probabilidad de falla de todas las zapatas va a ser bajísima y el asentamiento de todas las zapatas va a ser muy pequeño y esto va a funcionar bien. En suelos duros, cargas convencionales y estáticas, solamente allí. Hablemos finalmente del CIRSO 402, que está embrionariamente en construcción. Solamente vamos a hablar aquí de la que corresponde a fundaciones superficiales, y como esto no es compartido con nadie, no lo tomen como una opinión de la Argentina, ni de CIRSO, ni de la Universidad de Buenos Aires, ni siquiera de la Cátedra de Mecánica de Suelos y Fundaciones y Geología de la UBA, sino es una opinión personal mía, de Sfriso. El paradigma con el que debemos construir CIRSO 402 es un paradigma de fiabilidad, de confiabilidad. Queremos que en edificios la confiabilidad objetivo sea beta igual 3.0. Entonces CIRSO 402 se debe basar en el análisis probabilístico de fundaciones con técnica LRFD y una fiabilidad objetivo beta igual 3.0. Es bueno hacerlo así porque el paradigma va a ser válido por décadas. No hace falta ajustarlo cuando cambie el procedimiento de análisis, de diseño, los elementos finitos cambien por otra cosa, o la fórmula de BASIC sea reemplazada por otra. Siempre se puede calibrar los nuevos factores RF para mantener la confiabilidad objetiva. Beta 3.0 es un ejemplo para edificios. Un valor mayor como 3,5 podría ser necesario para infraestructura crítica como por ejemplo puentes o cosas similares. Los ingredientes básicos que proponemos para CIRSO 402 es un primer capítulo muy corto que diga que un diseño que incluya el análisis de confiabilidad completa y pruebe que beta es mayor que 3.0 puede apartarse del resto de las prescripciones del reglamento. No hace falta factor de mayoración ni de minoración ni ningún cálculo de otro tipo si es que se hizo un análisis de confiabilidad completo y se ha probado que beta es mayor que 3.0. Esto no se va a usar nunca en edificios comunes, pero cuando tengamos alguna próxima central nuclear probablemente vengamos por este lado. Para el resto del reglamento, todo simplemente un diseño basado en LRFD, con estado límite último, la carga normal al plano de fundación debe ser menor o igual que la resistencia de diseño, y con los factores de mayoración de esta carga normal compatible con los demás reglamentos CIRSO, por ejemplo CIRSO 201 para construcciones de hormigón. Y en los asentamientos en servicio, que sean los asentamientos que acepten la superestructura o que elija el ingeniero estructural con cargas no mayoradas. No necesitamos decir ni 50 milímetros, ni 25, ni 30, simplemente que el que esté diseñando la superestructura tiene que decir qué asentamiento quiere y en función de eso estimamos la presión máxima de trabajo de cada fundación. Tenemos, para poder hacer honor al 99% de los casos, tenemos que permitir informar una presión admisible únicamente como estado SLS, como estado límite de servicio, y solo en condiciones muy acotadas como por ejemplo edificios de propiedad horizontal en suelos muy competentes donde no haya riesgo de que haya compresión primaria o similar. Después, solo métodos directos y métodos numéricos. O sea, medimos SPT, convertimos en phi, con phi calculamos R sub K y con ella diseñamos la zapata. Eso es ok. Medir SPT, pegar el salto directo y diseñar la zapata usando el número SPT es mi opinión que no hay que permitirlo. Por muchas razones. Entre otras porque en el momento que medimos el ensayo SPT, quizás lo hacemos de la superficie del terreno y quizás después la fundación la pongamos a 10 metros de profundidad después de excavar. Y si hubiéramos hecho el SPT después de excavar, ¿cuánto hubiera valido? No hay manera de saber. Básicamente y filosóficamente, un método de diseño es más robusto si tiene alguna base en la mecánica que hay subyacente en el proceso. Entonces, para el cálculo de la carga última nominal R sub K, proponemos usar la fórmula de Basic con el término de N gamma modificado a lo que propone Salgado en 2008 y adoptar, con eso eliminamos el bias, el desvío de N sub gamma, y podemos adoptar parámetros resistentes de diseño y recomendamos un valor que tenga 80% de probabilidad de ser excedido, o sea que la probabilidad de que el ángulo de fricción sea menor que el que vamos a usar sea 20%
la probabilidad de que la resistencia al corte no drenada sea menor que la que vamos a usar, sea de 20%, eso queremos escribir con el X sub 80. Y eso lo hacemos para reducir la incertidumbre entre ensayos in situ y laboratorio. Usted quiere usar SPT, no hay problema, con su coeficiente de variabilidad, COV, usted tiene que calcular un valor característico X80 y usarlo en el diseño. Hace ensayo SPT que es barato y diseña fundaciones grandes que son caras. Aceptamos usar valores nominales para las dimensiones, el agua freática en el nivel más alto creíble y que los términos de inclinación y el área efectiva sean calculados con valores no mayorados. Esto es importante porque la incertidumbre en la resistencia no puede incluir adentro incertidumbre en las cargas, no es razonable. Entonces, los términos de inclinación y el área efectiva deben ser calculados con los valores no mayorados. El cálculo de RF, bueno, no lo tenemos hecho, estamos recién empezando el proceso de calibración de RF, pero por usar parámetros característicos con 80% de probabilidad de ser excedidos, estamos eliminando la distinción entre suelos naturales y rellenos. El RF va a ser el similar al que está calculado por otras normas para los rellenos. Y con el cambio de N-gamma de BESIC por el Martin-Diamin-Salgado, estamos eliminando la dependencia de RF del ángulo de fricción interna, y el punto de equilibrio es donde la fórmula de Martin-Diamin-Salgado es igual a la de BESIC, que más o menos por 50 grados nos lleva a este renglón de la tabla de NCHRP. Con lo que no estamos tan lejos de tener un único valor de RF para cada beta objetivo. Por ejemplo, aquí tenemos para beta igual 3, si hay cargas inclinadas centradas, 0,55 es muy probable, esto fue calculado con valor medio, pero con ángulo de fricción interna medido en laboratorio. Es muy probable que terminemos, después de hacer seriamente el ejercicio de calibración, con algún valor de RF único para el método que estamos describiendo de cálculo ULS, que está entre 0,50 y 0,60. Es muy probable, todavía no lo sabemos. Una nota al pie, una nota de honestidad. El método directo, ya que usa la fórmula de capacidad de carga, es muy discutido por mucha gente, incluyendo gente muy seria, y muchas normas incluyen métodos semiempíricos que salen del SPT o CPT y van directamente a calcular la capacidad de carga de una fundación, la carga última de una fundación, hasta a partir del SPT. Para mí eso no es pensar, para mí eso no está bien, se aparta de nuestra tradición de ingeniería en la Argentina y no lo vamos a recomendar, pero es importante que todos sepan que otra gente muy seria sí lo recomienda. La bibliografía que les recomiendo para poder hacer ejercicios y seguir adelante, en español, la guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocódigo 7, cimentaciones superficiales, esto lo consiguen, es gratuito, está disponible para descargar. NCHRP es el diseño y construcción de fundaciones superficiales para estructuras de puentes. Y este es un buen libro que incluye una razonable descripción de los métodos semiprobabilísticos para el diseño de fundaciones y que les recomiendo que miren también si es que tienen tiempo. Lamentablemente, en general no podemos ofrecer bibliografía moderna en español. Acá hay un contraejemplo. Esta es bibliografía moderna y en español. Con esto termina la clase de diseño de fundaciones superficiales.